El niño tenía la mano clavada en su propio oído, como si intentara arrancar algo de dentro de la cabeza. El rostro rojo de dolor, los ojos húmedos por un llanto que ya no pedía ayuda, solo soportaba. Aquello no era miedo, no era berrinche, no era una incomodidad pasajera. El médico había retrocedido un paso, tenso, incapaz de actuar, en el instante en que todo se salió de control, mientras el padre observaba paralizado, sin conseguir impedir lo que estaba a punto de suceder. La limpiadora, arrodillada frente al niño, sostenía su cabeza con un cuidado excesivo, los dedos temblando mientras se acercaban a su oído, ignorando protocolos, cargos y consecuencia. Había algo allí. Ella lo sentía, lo veía, y en el segundo exacto en que tocó el niño, gritó como nunca había gritado antes, haciendo que toda la sala entendiera que aquello no era sordera, era algo atrapado desde hacía demasiado tiempo, a punto de ser arrancado delante de todos. El grito resonó en la sala blanca como una acusación. No fue un grito común, infantil. Fue un sonido bruto, desesperado, que cargaba años de dolor comprimido. El padre sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Nunca había oído a su hijo emitir un sonido así. Nunca. El médico tragó saliva, el rostro perdiendo color mientras intentaba entender cómo aquella escena se le había escapado completamente de las manos, tanto en lo técnico como en lo humano. Para un poco, intentó decir, pero la voz salió demasiado débil para ser una orden. La limpiadora no respondió. No porque fuera desobediente, sino porque en ese instante no existía médico, no existía padre, no existía jerarquía. Existía solo un niño con dolor y algo mal que nadie más tuvo el valor de tocar. Ella apartó la mano lentamente, como si hubiera tocado algo vivo, peligroso. El niño temblaba entero respirando rápido, pero había algo distinto en su rostro. No era alivio todavía, no era mejoría, era sorpresa, como si por primera vez alguien hubiera alcanzado exactamente el punto del dolor. El silencio que siguió fue aún peor que el grito. Un silencio pesado, incómodo, lleno de preguntas que nadie quería formular en voz alta. El médico volvió a acercarse despacio, ahora sin la postura segura de antes. Miró de nuevo, ajustó el ángulo, respiró hondo. Cuanto más observaba, más entendía que aquello no debería estar allí, que nunca debería haber permanecido oculto durante tanto tiempo. El padre cerró los ojos por un segundo, sintiendo una náusea subirle por el estómago. Una sola pregunta martillaba sin parar. ¿Cómo nadie vio esto antes? ¿Cuántas veces el hijo intentó mostrarlo? ¿Cuántas veces él mismo desvió la mirada? Porque confiar en el diagnóstico dolía menos que admitir que algo aún podía estar mal. La limpiadora solo se alejó cuando sintió que las piernas perdían fuerza. Se apoyó en la pared, el corazón acelerado, la mano aún caliente por el contacto prohibido. No sabía exactamente qué había tocado. Solo sabía que era real, antiguo y profundamente descuidado. Y que a partir de ese momento, nada en aquella familia volvería a ser como antes. Pero aquella escena no empezó allí. Fue solo el punto de ruptura de una historia construida lentamente, dentro de una casa donde el silencio era la norma, y el dolor era invisible. La mansión siempre pareció perfecta para quien la veía desde fuera. Cristales altos reflejando el cielo, jardines impecables, portones automáticos que se abrían sin esfuerzo. Pero, por dentro, todo estaba excesivamente controlado. No había música sonando, no había televisión encendida, no había conversaciones cruzando los pasillos. El sonido parecía prohibido, como si pudiera romper algo demasiado frágil para ser tocado. Miguel creció en ese silencio. Desde el nacimiento, dijeron que era sordo, congénito, irreversible, definitivo. Palabras difíciles que los adultos repetían con facilidad, pero que nunca explicaban el dolor que él sentía en el oído. Aquella presión constante que a veces latía tanto, que hacía que el mundo entero pareciera encogerse. Pasaba horas en el cuarto demasiado grande, doblando aviones de papel con precisión obsesiva. Era la única manera que tenía de organizar el caos que sentía por dentro. Cuando el dolor apretaba lo dejaba todo, presionaba el oído y se encogía, esperando a que pasara. Casi siempre pasaba, pero siempre volvía. El padre, Arthur, observaba todo desde lejos. Amaba al hijo, pero cargaba con una culpa que lo paralizaba. La esposa había muerto en el parto. El diagnóstico llegó poco después. En su cabeza, aquellas dos tragedias estaban ligadas de alguna forma, como si el universo estuviera cobrando un precio que él no había conseguido pagar. Confiar en los médicos era más fácil que aceptar que quizá había fallado al no percibir el sufrimiento de su propio hijo. La casa se moldeó al diagnóstico. Silencio como forma de respeto, aislamiento como forma de protección. Miguel no iba a la escuela, no tenía amigos, no conocía el mundo más allá de los muros altos de la mansión. Decían que era mejor así,
a menos dolor, menos frustración, menos riesgo, hasta el día en que Clara entró en aquella casa. Llegó temprano, uniforme sencillo, mirada cansada de quien carga el mundo a la espalda. Necesitaba ese trabajo, como necesitaba aire. La madre estaba enferma. Las cuentas se acumulaban, y cualquier error podía significar perderlo todo. El primer día recibió órdenes claras para mantener distancia del niño, para no crear vínculo, para no involucrarse, pero bastó una mirada, un gesto repetido, un niño presionando el oído con dolor, día tras día, sin que nadie reaccionara. Clara no vio a un niño sordo, vio a un niño sufriendo. Clara intentó cumplir las reglas los primeros días. Limpiaba los pasillos largos, pasaba el trapo por muebles que parecían no usarse nunca. Evitaba mirar directamente el cuarto del niño cuando pasaba por delante, pero la casa era demasiado silenciosa para esconder lo que estaba mal. El silencio, allí no era tranquilo, era pesado, cargado de algo que insistía en ser notado. Y cada vez que Miguel entraba en su campo de visión, estaba aquel gesto repetido, casi automático, la mano yendo al oído, el rostro cerrándose por unos segundos, como quien soporta un dolor demasiado conocido. Comenzó a fijarse en detalles que nadie comentaba. La forma en que se encogía cuando alguien se acercaba demasiado rápido. La manera en que evitaba apoyar el lado derecho de la cabeza en cualquier superficie. Las noches en que el llanto ahogado atravesaba las paredes finas del cuarto de empleados, tan bajo, que parecía más un suspiro de agotamiento que una petición de ayuda. Clara ya había escuchado ese tipo de llanto antes. No, en ese contexto, no, y se casa, pero, en la vida, dolor que no grita porque ya aprendió que nadie escucha. Miguel, por su parte, percibió a Clara incluso antes de entender por qué. No era algo consciente. Era una sensación extraña de seguridad cuando ella estaba cerca. Mientras los demás pasaban rápido, con miradas demasiado cuidadosas o demasiado distantes, Clara se detenía. No para tener lástima, sino para observar. A veces era solo un segundo más, pero era suficiente para que él sintiera que alguien estaba realmente allí. El primer contacto directo ocurrió casi por accidente. Un avión de papel escapó por la ventana del cuarto y cayó en el pasillo. Miguel salió tras él, cojeando levemente por el dolor que empezaba a pulsar. Clara estaba arrodillada limpiando el zócalo cuando lo vio acercarse. Él se detuvo al percibir su presencia, dispuesto a regresar, pero el avión estaba en el suelo, justo a sus pies. Clara recogió el papel con cuidado, desdobló las alas y se lo extendió sin decir nada. Miguel dudó, observando cada movimiento, hasta que finalmente estiró la mano y tomó el avión. Cuando los dedos se tocaron por un segundo, algo cambió. No fue confianza inmediata, fue reconocimiento. Como si ambos entendieran, sin palabras, que compartían un tipo parecido de cansancio. A partir de ese día, Miguel empezó a aparecer más veces. Siempre de lejos, siempre en silencio, poro, presente. Se sentaba en el suelo del pasillo mientras Clara limpiaba. Dibujaba en el suelo con el dedo. Observaba. Cuando el dolor apretaba, presionaba el oído y cerraba los ojos. Clara fingía no ver, pero memorizaba cada detalle. Aquello no era compatible con lo que decían de Elan. Intentó comentar algo con otros empleados, de manera casual, pero recibió respuestas rápidas, casi ensayadas. Es sordo. Ann siempre fue así. Los médicos ya lo vieron. Ann frases cortas, definitivas, como puertas cerradas. Clara percibió que cuestionar aquel diagnóstico era casi un tabú dentro de la casa. Era tocar una herida que todos preferían fingir que había cicatrizado. Arthur, el padre, observaba desde lejos aquella aproximación con creciente incomodidad. No por celos, sino por miedo. Ver al hijo, crear un vínculo, reavivaba algo que llevaba años, intentando controlar a Ann Esperanza. Y la esperanza, para él, siempre venía acompañada de frustración. Prefería el silencio previsible a la posibilidad de una nueva decepción. Aún así, había algo que lo inquietaba. Miguel parecía más tranquilo cuando Clara estaba cerca. Dormía un poco mejor los días en que ella pasaba más tiempo en el piso de arriba, lloraba menos. Arthur lo notó, pero intentó convencerse de que era coincidencia. Todo siempre fue coincidencia, hasta convertirse en tragedia. La gobernanta también lo notó, y no le gustó. Observaba a Clara con atención excesiva. Corregía pequeños deslices, reforzaba reglas antiguas. Para ella el orden era sinónimo de seguridad. Cualquier cambio representaba riesgo. Y Clara era un cambio caminando por los pasillos. Una tarde, Miguel tuvo una crisis más fuerte. El dolor llegó de repente, demasiado intenso para ser soportado en silencio. Se sentó en el suelo del cuarto, presionando el oído con fuerza, el cuerpo balanceándose hacia adelante y hacia atrás.
Clara oyó el sonido ahogado y entró sin pensar. Se arrodilló a su lado, tomó sus manos, intentó calmarlo con la mirada. Fue en ese momento cuando percibió algo distinto. El oído estaba demasiado caliente, demasiado hinchado. Aquello no era solo ausencia de audición. Tomó una decisión allí, en el suelo frío de aquel cuarto. Sabía que podía perder el trabajo. Sabía que podía estar equivocada. Pero sabía, sobre todo, que si se callaba, nunca se lo perdonaría. Buscó a Arthur esa misma noche, el corazón acelerado, las manos sudando. Intentó hablar con cuidado, elegir las palabras, pero la reacción fue inmediata. Anegación en irritación, cansancio. Arthur escuchó, pero no oyó. Dijo que médicos reconocidos ya habían evaluado a su hijo, que no había nada más que hacer, que Clara estaba confundiendo empatía con conocimiento. Le pidió que se mantuviera en su lugar. Clara salió del despacho sintiendo el peso de la humillación, pero también algo distinto, una certeza incómoda de que tenía razón. Y cuando volvió al cuarto de empleados esa noche, escuchó de nuevo el llanto bajo que venía del piso de arriba. Miguel estaba despierto, con dolor aún otra vez. Fue en ese silencio compartido, separado solo por paredes y jerarquías, cuando Clara entendió que no tendría elección. Si el niño solo confiaba en ella, si solo se calmaba con ella cerca, entonces sería ella quien tendría que llegar hasta el final, incluso sin saber cómo, incluso sin saber el precio, porque algunas verdades no piden permiso para ser reveladas, solo exigen valentía. Arthur pasó la noche en vela. Después de la conversación con Clara, no era rabia lo que lo mantenía despierto. Ira, algo peor, duda. Una duda pequeña al principio, casi imperceptible, pero demasiado insistente para ser ignorada. Se levantó varias veces, fue hasta la puerta del cuarto del hijo. Se quedó allí parado escuchando el silencio, intentando convencerse de que todo estaba bajo control. Anne siempre lo estuvo, siempre lo estaría. Pero esa madrugada, Miguel se despertó 2 veces con la mano presionando el oído, el cuerpo encogido respirando rápido. Arthur lo vio, fingió que no. No intentó consolarlo, solo se sentó a su lado, sin tocarlo, respetando el espacio. Después de unos minutos, Miguel apoyó la cabeza en el brazo de ella. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero cargado de confianza. Clara sintió formarse un nudo en la garganta. No era solo dolor físico, era abandono prolongado. La gobernanta observaba todo desde lejos. Cada acercamiento, cada segundo de más que Clara pasaba cerca del niño. Empezó a cambiar horarios, redistribuir tareas, crear obstáculos invisibles, pero cuanto más intentaba alejarlos, más evidente se hacía que algo allí estaba mal, y ella lo sabía. Sabía que ese tipo de vínculo siempre termina en ruptura, o curación, o desastre. Arthur cedió al tercer día, no porque creyera totalmente, sino porque ya no soportaba ver al hijo de esa manera. Llamó a un médico recomendado por un colega de negocios, alguien de confianza, alguien que pudiera mirar una vez más y confirmar que no había nada más de lo que ya sabían. Un último intento, se dijo a sí mismo, solo para cerrar el tema. Cuando le contó a Miguel que irían al médico, el niño se cerró inmediatamente. Todo el cuerpo reaccionó como si hubiera entendido antes que la mente. Negó con la cabeza, retrocedió, presionó el oído con fuerza. Clara estaba presente, y vio instalarse el pánico. Arthur intentó gesticular, explicar, pero nada funcionó. Solo cuando Clara se arrodilló frente a él y tomó sus manos, la reacción disminuyó. No prometió nada, no hizo gestos exagerados, solo lo miró a los ojos y asintió despacio, como quien dice, estoy aquí. Miguel respiró hondo, aún tenso, pero no se alejó. Eso decidió todo. Arthur percibió, con un nudo en el pecho, que el hijo confiaba más en ella que en él mismo. Y por primera vez, no sintió celos, sintió vergüenza. En el coche, el viaje fue silencioso. Miguel mantuvo la mano de Clara apretada todo el tiempo. Arthur observaba por el retrovisor, sintiendo algo romperse lentamente por dentro. Aquella escena simple decía más que cualquier diagnóstico. Decía que algo había fallado mucho antes de llegar allí. El consultorio era demasiado blanco, demasiado limpio, demasiado organizado. El tipo de lugar que transmite seguridad a quien quiere creer que todo está bajo control. El médico saludó a Arthur con formalidad. Lanzó una mirada rápida a Clara, otra al niño.
Miguel se encogió de inmediato. El aire parecía más pesado allí dentro. Arthur explicó rápidamente el historial, repitiendo palabras que ya había memorizado a lo largo de los años. Sordera, congénita irreversible, exámenes realizados, nada que hacer. El médico escuchaba, asentía, preparaba los instrumentos, todo parecía un guión ya conocido, hasta que Miguel empezó a gemir de dolor, bajo, continuo, presionando el oído con fuerza. Clara fue la primera en moverse. No pidió permiso, solo se arrodilló, tomó la mano de él, apoyó la frente en la suya. Por un segundo el médico dudó. Arthur se quedó congelado. Aquella no era una escena prevista en ningún protocolo. Fue allí, en ese espacio entre lo permitido y lo necesario, donde el control empezó a escurrirse de las manos de todos, y nadie lo sabía aún. Pero aquel momento simple, casi banal, estaba a punto de exponer una verdad que jamás podría volver a ocultarse. El médico pidió que Miguel se sentara en la camilla con calma, pero el niño no se movió. El cuerpo parecía pegado a la silla, los dedos enterrados en la manga de la ropa de Clara, como si soltarla significara hundirse. Arthur percibió eso con un nudo en el pecho. ¿Cuántas veces el hijo se había sentido así, y él no estaba cerca? ¿Cuántas veces había elegido creer en informes, porque era más fácil que enfrentar la mirada de dolor? Clara respiró hondo, y se acercó aún más, quedando a la altura del niño. No dijo nada, solo colocó una mano firme en su espalda, sintiendo el pequeño cuerpo temblar levemente. Miguel no miraba al médico, ni al padre Ann la miraba a ella. Allí estaba el suelo firme. El médico intentó mantener la postura profesional, pero había algo distinto en el ambiente. Aquella criatura no era solo un paciente difícil, había sufrimiento real allí, pulsante, insistente. Se acercó despacio, levantó el instrumento, pero en el instante en que lo aproximó al oído, Miguel se retorció de dolor. Un gemido escapó, rápido, involuntario, como si el cuerpo hubiera hablado antes que la mente. Arthur sintió revolverse el estómago. Aquello no encajaba con la historia que llevaba años repitiendo. Los sordos no sienten dolor al tacto. No de esa manera, no con esa desesperación. ¿Siempre reacciona así?, preguntó el médico, sin apartar los ojos del niño. Arthur abrió la boca, pero quien respondió fue Clara. La voz salió baja, firme, cargada de algo que no era autoridad, sino certeza. Todos los días. El silencio que siguió fue incómodo. Arthur desvió la mirada. El médico ajustó el instrumento de nuevo, ahora más lento, más atento. Por primera vez desde el inicio de la consulta, no parecía alguien ejecutando un procedimiento rutinario, sino alguien intentando entender algo que se le había escapado durante demasiado tiempo. Miguel empezó a llorar de nuevo, todo el cuerpo encogido, presionando el oído con fuerza. Clara sostuvo su cabeza con cuidado, protegiendo, no conteniendo sino presente. No pensaba en protocolos, ni en consecuencias, pensaba solo que aquel dolor no podía seguir siendo ignorado. Fue entonces cuando el médico retrocedió un paso. No por miedo, sino por vacilación en algo, no encajaba. Respiró hondo, inclinó la cabeza, intentó otro ángulo, pero antes de que pudiera decir nada, Clara frunció el ceño. Ella lo vio, no con total claridad, no como un diagnóstico cerrado, pero vio lo suficiente para saber que aquello no era normal. Una sombra oscura, una resistencia donde no debería haber nada. El oído parecía inflamado, cerrado sobre sí mismo, como si guardara un secreto antiguo. Hay algo ahí, dijo, casi sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. El médico se quedó inmóvil. Arthur sintió latir el corazón con más fuerza. ¿Qué?, preguntó el médico, seco. Algo que no debería estar, insistió Clara, la voz ahora más firme, a pesar del miedo que subía por la garganta. Él siente dolor por eso. No es lo que dijeron. El médico volvió a mirar. Esta vez, tardó más. Ajustó la luz, cambió el ángulo. El silencio se estiró hasta volverse insoportable. Miguel gritaba bajo, un sonido ronco, crudo, que parecía cargar años de sufrimiento comprimido. Arthur sintió romperse algo por dentro. No era solo miedo, era culpa, tomando forma. Recordó todas las veces que el hijo tocó el oído, y él desvió la mirada. Todas las noches en que el llanto fue tratado como adaptación. Todas las veces que eligió creer que no había nada más que hacer. Esto no es común, murmuró el médico, más para sí mismo que para los otros. Clara sintió helarse el cuerpo. Aquella frase no era una explicación, pero era confirmación suficiente. Ella había visto, ella había tocado, y ahora ya no había forma de fingir. El médico se apartó un poco, como si necesitara espacio para pensar. Arthur se apoyó en la pared, sintiendo que el suelo se le escapaba bajo los pies. Miguel seguía llorando, pero había algo nuevo allí. No alivio, expectativa, como si por primera vez
alguien estuviera finalmente cerca del lugar correcto del dolor. Y en ese instante, sin que nadie dijera nada, todos en la sala entendieron lo mismo. El silencio de aquella casa no era consecuencia de la sordera, era consecuencia de algo que quedó atrapado demasiado tiempo, mientras todos confiaron demasiado en respuestas fáciles. Pero ¿qué era exactamente aquello? Eso aún tenía que ser enfrentado. El médico pidió unos minutos, dijo que necesitaba buscar materiales, que ese examen no podía continuar de esa manera. La voz sonaba profesional, pero había algo nuevo allí, inseguridad. Salió de la sala demasiado rápido, como quien necesita respirar fuera de un ambiente que de repente se volvió pequeño. Arthur quedó parado en el mismo lugar, incapaz de moverse, mirando al hijo como si lo viera por primera vez. De verdad, Miguel seguía presionando el oído, pero el llanto había cambiado. Ya no era puro desespero, era un llanto tenso, expectante, como si su cuerpo supiera que algo estaba a punto de suceder, algo que nunca había pasado antes. Clara no soltó la mano de él en ningún momento. Sentía el pulso acelerado, el sudor frío, la responsabilidad demasiado pesada para alguien que no debería estar allí tomando decisiones. Arthur se acercó, despacio, se arrodilló frente al hijo, pero Miguel no lo miró. Seguía mirando a Clara. Aquello dolió más que cualquier acusación verbal. Arthur abrió la boca para hablar, pero no pudo. Ninguna palabra parecía suficiente para cubrir 7 años de silencio impuesto. Yo estoy aquí, dijo por fin. La voz baja, quebrada. Miguel no respondió, solo apretó con más fuerza la mano de Clara. Cuando el médico volvió, trajo consigo una bandeja demasiado simple para algo que parecía tan grave. No explicó mucho, solo dijo que necesitaba verificar con más cuidado, que había algo que no podía ser ignorado. El tono no era de promesa, ni de esperanza, era de urgencia. Clara percibió la mirada rápida que él le lanzó antes de acercarse de nuevo. Una mirada que no pedía autorización, sino reconocimiento. Ella asintió, sintiendo el peso de aquello. Por primera vez, alguien con bata estaba confiando en lo que ella había visto. El médico se posicionó detrás de Miguel, fuera de su campo de visión. Arthur percibió el movimiento y sintió acelerarse el corazón. Algo estaba a punto de suceder, algo definitivo. Miguel se encogió de nuevo, sintiendo el cambio en el aire, pero Clara se inclinó, apoyó la frente en la suya y respiró junto a él, como si pudiera prestarle calma. Fue en ese momento cuando un sonido resonó en la sala, en seco e inesperado, un sonido simple, casi banal, para cualquier otro niño. Miguel se estremeció entero. La mano que presionaba el oído se detuvo a mitad del camino. Los ojos se abrieron de par en par. El médico repitió el sonido. Miguel giró la cabeza, confundido, buscando el origen. Un sonido escapó de su garganta, ronco, asustado, pero distinto de cualquier otro que hubiera emitido. No era dolor, era sorpresa. Arthur sintió que el mundo se detenía. El médico se agachó lentamente, ahora visible para Miguel, y habló con la voz más suave que consiguió. ¿Tú oíste eso? Miguel no respondió con palabras, pero el cuerpo respondió antes. Llevó la mano al oído, no para presionar, sino para tocar suavemente, como quien prueba algo nuevo. Los ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero ahora había algo mezclado allí que Arthur nunca había visto en asombro. Clara sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en la pared, el corazón acelerado, intentando entender lo que estaba pasando. No sabía que había sido tocado, no sabía que estaba a punto de ser retirado, pero sabía, con una claridad dolorosa, que aquel niño no vivía en silencio, porque había nacido así. El médico respiró hondo, miró a Arthur, luego a Clara, luego otra vez a Miguel. Esto explica muchas cosas, dijo. Finalmente, Arthur cayó sentado en la silla detrás de él, como si el cuerpo hubiera desistido de sostener el peso de la culpa en 7 años. 7 años de dolor ignorado. 7 años de confianza ciega. 7 años de silencio, que no necesitaba haber existido de esa manera. Miguel empezó a llorar de nuevo, pero ahora el llanto venía mezclado con sonidos inconexos, intentos instintivos de usar algo que nunca había usado antes. Clara se arrodilló frente a él de inmediato, sosteniendo su rostro con cuidado, sintiendo el calor, la vida, la transformación ocurriendo allí, delante de todos. Tranquilo, susurró, aún sabiendo que quizá todavía no entendiera las palabras «está todo bien», y en ese instante, incluso sin saber cómo terminaría aquello, Arthur tuvo la certeza de algo que jamás podría deshacerse. La mujer que se arrodillaba frente a su hijo había hecho en pocos días lo que nadie había hecho en años. Ella había visto, y por eso, nada en aquella familia volvería a ser igual. El médico pidió silencio con un gesto lento, casi solemne,
como si cualquier palabra pudiera interferir en algo demasiado delicado para ser tocado de forma brusca. Colocó a Miguel nuevamente en la camilla, ahora con un cuidado excesivo, no solo profesional, sino humano. El niño respiraba rápido, el pecho subiendo y bajando de forma irregular, la mano aún cerca del oído, pero sin la fuerza desesperada de antes. Era como si su cuerpo estuviera dividido entre el miedo a lo que venía y la curiosidad de algo que por primera vez parecía distinto. Arthur observaba todo con una sensación extraña de desplazamiento, como si estuviera viendo su propia vida desde fuera. Con cada movimiento del médico surgía un recuerdo, el primer informe, la primera vez que dijeron, no hay nada que hacer, las noches en que eligió el silencio porque parecía menos cruel que la esperanza. Ahora, ese mismo silencio lo acusaba. Cada segundo allí dentro parecía cobrar un precio atrasado. Clara permaneció al lado de Miguel, incluso cuando el médico sugirió que se apartara un poco. No sé, solo cambió de posición, quedando aún más cerca, como un escudo improvisado entre el niño y un mundo que siempre había llegado demasiado tarde. El médico lo notó y no insistió. Había algo en esa relación que no se atrevía a romper. Ese niño no estaba allí por un protocolo, estaba allí porque confiaba. Cuando el médico volvió a examinar con más atención, el tiempo pareció estirarse. Oye esto, la luz. Cambió el ángulo, respiró hondo más de una vez. Clara observaba cada microexpresión en su rostro, cada vacilación, cada pausa demasiado larga para ser normal. El silencio ahora no era ausencia de sonido, era concentración tensa, como el instante antes de que se diga una verdad difícil. Fue entonces cuando el médico se detuvo por completo. No dijo nada de inmediato, solo se apartó unos centímetros, retiró el instrumento despacio, y cerró los ojos por un segundo demasiado largo para ser ignorado. Arthur sintió hundirse el estómago. Aquella pausa decía, más que cualquier frase técnica, esto lleva ahí mucho tiempo, dijo por fin, eligiendo las palabras como quien pisa terreno inestable. Mucho más tiempo del que debería. Clara sintió un frío recorrerle la espalda. Aquello confirmaba lo que temía, y al mismo tiempo algo aún peor. No era un error reciente, no era un caso aislado, era algo que había crecido, se había acumulado, se había agravado mientras el niño crecía en silencio. Arthur se llevó la mano a la boca, intentando contener un sonido que amenazaba con salir del fondo del pecho. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, aún sabiendo que no quería oír la respuesta. El médico no respondió de inmediato, solo miró a Miguel, que ahora parecía exhausto, los ojos entrecerrados, el cuerpo pequeño demasiado cansado para seguir reaccionando. Tiempo suficiente para causarle dolor todos los días, dijo, y para interferir en cosas que aún necesitamos evaluar. La frase quedó suspendida en el aire, como una amenaza. Interferir en cosas. Arthur entendió lo que eso significaba incluso antes de cualquier explicación detallada. Interferir en el desarrollo en la infancia, en posibilidades que quizá nunca le habían sido dadas al hijo. El peso de aquello lo hizo sentarse de nuevo, las manos temblando, la cabeza girando con una sola pregunta que se repetía de forma cruel. ¿Y si todo hubiera sido diferente? El médico explicó que necesitaba retirar aquello con cuidado, que no sería inmediato, que exigiría calma, precisión y tiempo. Dijo que había riesgo de dolor, de reacciones intensas, de emociones inesperadas. Clara escuchaba todo, pero su atención estaba en Miguel. El niño parecía entender que algo importante estaba ocurriendo, incluso sin comprender los detalles. Apretó la mano de ella con fuerza cuando oyó la palabra quitar. Ella se inclinó y lo miró directamente a los ojos, intentando transmitir algo que no necesitaba sonido, aunque no se iría de allí, que no estaría solo en ese momento. Miguel parpadeó despacio, respiró hondo, como quien se prepara para algo demasiado grande para su propio cuerpo. Cuando el procedimiento comenzó de verdad, el tiempo perdió por completo el sentido. El médico se movía con extremo cuidado, interrumpiendo ante cada reacción del niño, ajustando, esperando, observando. Miguel gimió en algunos momentos, lloró en otros, pero no intentó huir, no porque no doliera, sino porque confiaba, y esa confianza pesaba más que cualquier instrumento en manos del médico. Arthur observaba todo en absoluto silencio. Cada sonido mínimo parecía amplificado dentro de su cabeza. Incluso, el latido de su propio corazón sonaba demasiado fuerte. En algunos instantes, tuvo ganas de interrumpir, de decir que pararan, de proteger al hijo de todo aquello. Pero una parte de él sabía que interrumpir ahora sería solo repetir el error de siempre, aun huir, cuando el dolor finalmente estaba siendo enfrentado de frente. En un momento determinado, Miguel se contrajo de forma brusca, soltando un sonido más alto, más crudo. Clara sostuvo su rostro con firmeza, susurrándole algo que solo ella oía. El médico se detuvo de inmediato,
Respiró hondo. Volvió a observar a algo. Había cambiado. Estamos llegando, dijo, con una seriedad que mezclaba alivio y asombro. ¿Llegando a dónde?, pensó Arthur. A donde nadie llegó antes. Y entonces ocurrió algo para lo que nadie en la sala estaba preparado. Miguel dejó de llorar de repente. El cuerpo se relajó por un segundo. Los ojos se abrieron, confusos, demasiado atentos. Giró la cabeza lentamente, como si hubiera percibido algo fuera del alcance de la vista. Un ruido mínimo, casi imperceptible, proveniente del pasillo. Arthur no respiró. Miguel frunció el ceño. Llevó la mano al oído no para apretar, sino para tocar suavemente. Y emitió un sonido extraño, vacilante, que no era llanto ni gemido. Era intento ni instinto. Algo nuevo formándose. El médico se quedó inmóvil. Clara sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en la camilla para no caer. Arthur empezó a llorar incluso antes de entender completamente lo que estaba ocurriendo. Nada había sido dicho aún, nada había sido confirmado, pero todos allí sabían que habían cruzado un punto sin retorno. El silencio que dominó la sala, en ese instante, ya no era el mismo silencio que acompañó a Miguel durante 7 años. Era el silencio antes de que toda una vida cambiara. La salida del hospital no tuvo celebración ni alivio inmediato. Fue silenciosa, pesada, como si todos cargaran algo demasiado grande para caber en palabras. Arthur caminaba al frente, los hombros encorvados, la mirada perdida en algún punto que nadie más conseguía ver. Miguel venía justo detrás, agarrando la mano de Clara con fuerza, como si soltarla significara perder aquello que acababa de descubrir. Aún estaba confundido, cansado, demasiado sensible para entender la dimensión de lo ocurrido, pero sentía en el cuerpo que algo había cambiado de forma irreversible. En el estacionamiento, el sonido distante de los coches, de las personas hablando, de una puerta cerrándose más lejos, parecía llegarle a Miguel de una manera extraña, desigual, fragmentada. Se detenía cada pocos pasos, giraba la cabeza, fruncía el ceño, intentando localizar de dónde venían aquellas sensaciones nuevas. No eran sonidos claros todavía, pero ya no eran ausencia total. Era como si el mundo estuviera llamando a la puerta después de años encerrado fuera. Arthur percibió aquello por el retrovisor mientras conducía. Cada movimiento del hijo, cada reacción inesperada, era como una puñalada silenciosa, no solo de culpa, sino de constatación. El mundo siempre había estado allí. El error no fue del mundo, fue de ellos. Anne fue suyo. Confió en diagnósticos porque necesitaba algo definitivo, algo que cerrara el dolor. Nunca percibió que, al aceptar aquella sentencia sin cuestionar, había condenado al propio hijo a un sufrimiento diario invisible. La mansión apareció en el horizonte, como siempre, imponente, perfecta, silenciosa. Pero ahora, algo en ella parecía mal. O quizás siempre había sido así, y solo ahora, todos lo veían. Cuando el portón se cerró detrás del coche, Miguel se encogió instintivamente. Aquel lugar que siempre había sido el único mundo que conoció, parecía distinto, más estrecho, más sofocante, como si el silencio allí fuera más fuerte que antes. Clara lo percibió primero. Al entrar, sintió el peso de la casa caerle sobre los hombros como un recuerdo incómodo. Nada había cambiado físicamente. Los muebles estaban en el mismo lugar. El suelo brillaba igual. Las paredes claras seguían impecables. Pero emocionalmente, todo allí parecía desplazado, fuera de lugar. Aquella casa había sido moldeada para un niño que no oía. Ahora, había un niño que empezaba a oír, y nadie allí estaba preparado para eso. La gobernanta apareció en el pasillo casi de inmediato, la mirada demasiado atenta, la sonrisa rígida, la postura impecable. Observó a Miguel, luego a Arthur, luego a Clara, deteniéndose un poco más en ella de lo que sería educado. Algo había cambiado, y ella lo sentía, en el aire. El cambio siempre fue una amenaza para quien construyó poder sobre el control. El examen fue rápido, comentó, con voz calculada. Imagino que nada ha cambiado. Arthur no respondió de inmediato. Se quitó la chaqueta despacio, como si cada gesto exigiera esfuerzo. Cambió, dijo por fin, la voz baja, cargada. No, aún no tenía fuerzas. Miguel apretó la mano de Clara al oír esa palabra. Cambió. No entendía todo, pero entendía lo suficiente para saber que aquella casa, a partir de ese momento, ya no sería la misma. Caminó hasta el sofá de la sala y se sentó, mirando alrededor como si viera el ambiente con otros ojos, incluso, sin comprender del todo lo que estaba pasando. Entonces ocurrió un sonido pequeño, simple, cozy, insignificant. El reloj de la sala marcó el paso de los segundos, con un clic seco, repetido, constante. Miguel giró la cabeza bruscamente, asustado. El corazón se aceleró. Miró a Clara,
los ojos abiertos de par en par, la respiración corta. No era dolor, era susto en descubrimiento. ¿Oíste eso?, preguntó Clara, casi sin voz, más para confirmarlo para sí misma, que para él a Miguel. No respondió con palabras, solo asintió despacio, como quien tiene miedo de admitir algo demasiado grande. Arthur sintió desaparecer el suelo bajo sus pies. Era real. No había vuelta atrás. La gobernanta observaba la escena en silencio, los labios apretados en una línea fina. Aquella confirmación simple, aquel gesto pequeño, era todo lo que ella temía. El silencio de la casa, el orden construido con tanto esfuerzo, estaba amenazado por algo imposible de controlar la vida. Esa noche, nadie durmió bien. Miguel se despertaba con cada nuevo sonido. Asustado, curioso, confundido. El crujido lejano de una puerta, el viento golpeando suavemente la ventana, pasos en el pasillo. Todo era nuevo. Todo era demasiado intenso para un cuerpo que pasó años en silencio forzado. Clara se quedó sentada junto a su cama durante horas, sosteniendo su mano, ayudándolo a entender que esos sonidos no eran peligrosos, que el mundo hacía ruido. Arthur observaba desde la puerta, sin valor para entrar. Sentía que cualquier palabra en ese momento sería insuficiente. ¿Cómo pedir perdón por 7 años? ¿Cómo explicar que no fue por falta de amor, sino por miedo? Entendió allí que el hospital había sido solo el comienzo. La verdadera transformación y el verdadero ajuste de cuentas empezaba dentro de esa casa. Y mientras la madrugada avanzaba, la gobernanta hacía planes silenciosos, porque algunas personas no temen el error, temen el cambio, y cuando perciben que están a punto de perder el control, hacen todo lo posible por recuperar el silencio que las hacía sentirse seguras. A la mañana siguiente, la mansión despertó distinta, incluso intentando fingir que nada había cambiado. Las cortinas seguían cerradas, los pasillos permanecían impecablemente limpios, pero algo invisible se esparcía por el aire, una inquietud difícil de contener. Miguel se despertó antes de lo habitual, el cuerpo cansado, los ojos demasiado atentos. Se quedó sentado en la cama unos minutos, escuchando. No entendía todo lo que le llegaba, pero percibía lo suficiente para saber que el mundo no era tan silencioso como siempre le habían dicho. El sonido distante de un grifo abriéndose aceleró su corazón. El arrastre de una silla en la cocina lo hizo contener la respiración. Cada ruido era un pequeño choque, una confirmación silenciosa de que algo enorme estaba ocurriendo dentro de él. Cuando Clara entró en el cuarto, encontró al niño sentado, abrazando las rodillas, el rostro dividido entre el miedo y el fascinación. Se sentó a su lado con cuidado, explicándole con gestos y pocas palabras suaves que eso era normal, que el mundo hacía ruido, que él estaba seguro. Miguel asintió, pero seguía agarrando su mano con fuerza, como si esa mano fuera el único punto fijo en un universo que empezaba a expandirse demasiado rápido. Arthur bajó a desayunar con el rostro pesado, los ojos hundidos de quien no durmió. Se sentó en la mesa demasiado larga, para una familia demasiado pequeña, y percibió lo vacía que siempre había sido esa casa, incluso llena de empleados. Cuando Miguel entró, acompañado por Clara, Arthur sintió un nudo en el pecho, al notar algo simple, casi cruel. El niño reaccionaba al sonido de la silla, al ser arrastrada. Giraba la cabeza, fruncía el ceño, intentaba localizar. Pequeños gestos que decían más que cualquier informe médico. La gobernanta observaba todo a distancia, con atención excesiva. Cada reacción de Miguel, cada acercamiento de Clara, era registrado mentalmente como una amenaza. Para ella, aquel cambio no era una victoria, era un riesgo. La casa había funcionado durante años con reglas claras, silencio absoluto, jerarquía rígida. Ahora, una empleada sencilla había atravesado todas esas fronteras, y además era vista como esencial. Parece agitado, comentó, fingiendo preocupación. Tal vez esté siendo expuesto a demasiados estímulos. Arthur la miró durante unos segundos antes de responder. Está viviendo, dijo con voz firme por primera vez en mucho tiempo. La gobernanta apretó los labios. Esa respuesta no estaba en sus planes. A lo largo del día, Clara percibió pequeños cambios en el comportamiento de los otros empleados. Miradas demasiado largas, susurros interrumpidos cuando se acercaba, tareas alteradas sin aviso. No era hostilidad abierta, pero era presión, un intento silencioso de recordarle cuál era su lugar. Clara sintió el peso, pero no retrocedió. Cada vez que pensaba en alejarse, recordaba la mirada de Miguel cuando descubría un sonido nuevo. Y eso era suficiente para continuar. Arthur fue llamado al despacho de la gobernanta. La conversación duró más de lo normal. Cuando salió, el rostro estaba cerrado, tenso. Clara lo notó de inmediato. No dijo nada,
Pero algo iba mal. Más tarde supo por uno de los empleados más antiguos que la gobernanta había planteado preocupaciones sobre la influencia de Clara en el niño, insinuando que todo aquello podía ser una confusión pasajera, una ilusión creada por demasiada expectativa. Arthur no creyó del todo, pero la semilla de la duda fue plantada. Y la duda, él lo sabía, siempre encuentra terreno fértil en quien ya falló antes. Esa noche, Miguel tuvo un episodio difícil. Un sonido fuerte de la calle lo asustó, haciéndolo llorar y presionar el oído instintivamente. No por dolor, sino por exceso de estímulo. Clara corrió a calmarlo, lo sostuvo en brazos, explicó con paciencia, pero la gobernanta apareció casi de inmediato, el rostro duro, la voz fría. Esto es exactamente lo que temía, dijo. No está preparado para esto. Está siendo expuesto demasiado rápido. Esto es irresponsable. Arthur llegó poco después, atraído por el ruido. Vio al hijo llorando, vio a Clara intentando calmarlo, y sintió regresar con fuerza el viejo miedo. El miedo a equivocarse de nuevo. Por unos segundos, dudó, y Clara lo percibió. Ella se levantó despacio, sosteniendo a Miguel con cuidado, y habló con una calma que sorprendió incluso a sí misma. Dijo que aquello no era dolor, era adaptación, que ningún proceso de cambio ocurre sin incomodidad, que el niño necesitaba aprender a vivir con el sonido, así como había aprendido a vivir sin él. No era confusión, era transición. Arthur escuchó. Esta vez, escuchó de verdad, miró al hijo, respiró hondo, y pidió que la gobernanta se retirara. Fue un gesto pequeño, pero definitivo. Por primera vez, eligió no el control, sino la confianza. La gobernanta salió con el rostro cerrado, pero por dentro algo se quebraba. Entendía que estaba perdiendo espacio, y las personas que pierden espacio después de años en el control, rara vez aceptan eso en silencio. Esa misma noche, Clara encontró la puerta del cuarto de Miguel cerrada por fuera. Un detalle mínimo, casi imperceptible. Cuando preguntó, dijeron que era por seguridad. Pero Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Demasiada seguridad. Siempre fue otra forma de prisión. Abrió la puerta, entró, y encontró a Miguel sentado en la cama, asustado, sosteniendo un avión de papel arrugado. Al verla, los ojos se le llenaron de alivio. Clara entendió allí que la amenaza no sería directa, no sería abierta. Sería sutil, silenciosa, como siempre había sido en esa casa. Y en ese instante, hizo una promesa silenciosa a sí misma. No permitiría que el silencio volviera a vencer. Porque ahora, Miguel tenía sonido, y ella tenía valor. La injusticia no llegó de forma evidente. Llegó del modo más eficaz posible, disfrazada de preocupación. A la mañana siguiente, Clara fue llamada al despacho administrativo de la mansión. Un cuarto demasiado pequeño para cargar tanto peso simbólico. La gobernante estaba sentada detrás del escritorio. Postura impecable, manos cruzadas, expresión demasiado neutra para ser sincera. Sabra a la mesa, un sobre marrón, y algunos papeles dispuestos de manera calculada. Clara percibió de inmediato que aquello no era una conversación común. El aire parecía más pesado, más denso, como si cada palabra ya estuviera ensayada mucho antes de que ella entrara. La gobernanta empezó hablando bajo, en un tono casi maternal, diciendo que entendía la buena intención de Clara, que reconocía el esfuerzo, pero que se estaban planteando preocupaciones serias, preocupaciones sobre límites, sobre involucramiento emocional excesivo. ¿Sabrá alguien? Sin formación interfiriendo en cuestiones demasiado delicadas. Clara escuchó en silencio, el estómago encogiéndose con cada frase. No había gritos, no había acusaciones directas, pero cada palabra era una hoja fina, cortando con precisión. La gobernanta habló de protocolos, de riesgos legales, de cómo Arthur estaba demasiado frágil para percibir que estaba siendo influenciado. Hablaba con cuidado, como quien planta dudas sin parecer que acusa. Cuando empujó el sobre hacia Clara, el golpe quedó claro. Dentro había anotaciones sobre retrasos anteriores, advertencias antiguas, detalles irrelevantes, convertidos en pruebas de irresponsabilidad, todo organizado para construir una narrativa en la que Clara dejaba de ser la mujer que vio lo que nadie vio, y pasaba a ser la empleada que cruzó límites. Esto no es personal, dijo la gobernanta, con elegancia fría. Es protección ante el niño, de la familia, de la casa. Clara sintió secarse la garganta. Por primera vez desde que todo empezó, el miedo llegó con fuerza. No solo el miedo a perder el trabajo, sino el miedo a ser apartada de Miguel. El miedo a que todo aquello se revirtiera, a que el silencio volviera a dominar a ese niño, justo cuando empezaba a descubrir el mundo. Ese mismo día, Arthur recibió una llamada de un médico antiguo, uno de los primeros que había diagnosticado a Miguel años atrás. Alguien se había puesto en contacto con él solo,
para actualizar información. La conversación fue breve, pero suficiente para abrir una herida mal cicatrizada. El médico fue cuidadoso, pero dejó escapar frases que sonaron como advertencias a falsas mejorías, reacciones psicosomáticas, expectativas inducidas por figuras de apego. Arthur colgó el teléfono con la cabeza girando. La culpa que había disminuido empezó a crecer de nuevo, alimentada por la duda. Y la duda, en ese hombre, siempre fue un terreno peligroso. Por la noche, Miguel percibió el cambio antes de cualquier explicación. Clara no fue a acostarlo. Otra empleada apareció en el cuarto, intentando imitar los gestos, la calma, pero el niño no reaccionó igual. Presionó el oído instintivamente, no por dolor, sino por ansiedad. El sonido del mundo, que empezaba a tener sentido, se convirtió en confusión sin Clara cerca. Miguel la llamó en voz baja, aún extraña, aún insegura. A nadie respondió. Arthur oyó el llamado desde el pasillo y sintió apretarse el pecho. Entró en el cuarto e intentó calmar al hijo, pero Miguel no se calmó. Señalaba la puerta. Repetía el nombre de Clara de forma torpe, insistente, como si esa palabra fuera la única cosa sólida en un mundo que se había vuelto demasiado grande, demasiado rápido. Arthur salió del cuarto con el corazón dividido. Encontró a la gobernanta en el pasillo, que lo esperaba como si ya supiera exactamente lo que había pasado. Ella habló sobre adaptación, sobre evitar dependencia emocional, sobre la necesidad de dar un paso atrás, antes de que sea tarde. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para tocar su miedo, el miedo a equivocarse otra vez. Y así, madrugada, Arthur no durmió. Caminó por la casa en silencio, recordando el hospital, la mirada del médico, el primer sonido al que Miguel reaccionó, el clic del reloj, que hizo girar al hijo asustado. Recordó también la mirada de confianza que Miguel tenía solo cuando estaba con Clara, y entendió, con un dolor silencioso, que estaban intentando borrar justamente eso. En el cuarto de los empleados, Clara tampoco durmió. Sentada en la cama, las manos apretadas en el regazo, sentía por primera vez que podía perderlo todo, no por estar equivocada, sino por haber estado demasiado en lo cierto. Aquella casa no sabía lidiar con verdades que desmontaban estructuras antiguas, y quien desmonta estructuras casi siempre paga el precio. A la mañana siguiente, Arthur tomó una decisión que lo cambiaría todo. Llamó a Clara para hablar, no en el despacho administrativo sino en la biblioteca de la casa, un lugar que rara vez se usaba. El silencio allí era distinto, menos opresivo, más honesto. No la acusó. No gritó, solo preguntó, con voz cansada, si estaba segura de lo que hacía. Clara respondió sin alzar el tono, pero con firmeza. Dijo que estaba segura del dolor que vio, de la reacción que presenció, de la transformación que estaba ocurriendo. Dijo que no era médica, pero era humana, y que, si aquello era un error, asumiría las consecuencias, pero no fingiría que no vio. Arthur sintió alinearse algo dentro de él por primera vez. Percibió que el mayor riesgo no era confiar demasiado en Clara, era confiar demasiado poco. Era permitir que su miedo fuera usado como herramienta para mantener todo como estaba antes. En ese instante, la injusticia empezó a invertirse, pero aún no había terminado, porque las personas que pierden el control rara vez lo aceptan sin luchar, y la gobernanta aún tenía cartas bajo la manga. La decisión de Arthur no fue anunciada en voz alta, no hubo comunicado ni confrontación inmediata, simplemente cambió pequeños detalles de la rutina, y esos detalles fueron suficientes para que la gobernanta entendiera que algo se le escapaba de las manos. Clara volvió a acompañar a Miguel. Más de cerca empezó a sentarse con él en las comidas, a ayudarlo en las noches más difíciles. Y cada pequeño gesto era una afrenta silenciosa a un orden que había tardado años en construirse. Miguel, por su parte, empezó a cambiar de forma visible. No solo reaccionaba a los sonidos, sino que intentaba entenderlos. Pasaba largos minutos parado cerca de las ventanas, escuchando el ruido distante de la calle, preguntando con gestos y palabras aún torpes qué era eso, por qué ocurría, de dónde venía. A veces se asustaba, a veces reía sin motivo aparente, como si el simple hecho de percibir el mundo fuera una novedad demasiado grande para caber en su pequeño pecho. La gobernanta observaba la escena en silencio, los labios apretados en una línea fina. Aquella confirmación simple, aquel gesto pequeño, era todo lo que ella temía. El silencio de la casa, el orden construido con tanto esfuerzo, estaba amenazado por algo imposible de controlar la vida. Esa noche, nadie durmió bien. Miguel se despertaba con cada nuevo sonido. Asustado, curioso, confundido. El crujido lejano de una puerta, el viento golpeando suavemente la ventana, pasos en el pasillo. Todo era nuevo,
Todo era demasiado intenso para un cuerpo que pasó años en silencio forzado. Clara se quedó sentada junto a su cama durante horas, sosteniendo su mano, ayudándolo a entender que esos sonidos no eran peligrosos, que el mundo hacía ruido. Arthur observaba desde la puerta, sin valor para entrar. Sentía que cualquier palabra en ese momento sería insuficiente. ¿Cómo pedir perdón por 7 años? ¿Cómo explicar que no fue por falta de amor, sino por miedo? Entendió allí que el hospital había sido solo el comienzo. La verdadera transformación N- y el verdadero ajuste de cuentas empezaba dentro de esa casa. Y mientras la madrugada avanzaba, la gobernanta hacía planes silenciosos, porque algunas personas no temen el error, temen el cambio, y cuando perciben que están a punto de perder el control, hacen todo lo posible por recuperar el silencio que las hacía sentirse seguras. A la mañana siguiente, la mansión despertó distinta, incluso intentando fingir que nada había cambiado. Las cortinas seguían cerradas, los pasillos permanecían impecablemente limpios, pero algo invisible se esparcía por el aire, una inquietud difícil de contener. Miguel se despertó antes de lo habitual, el cuerpo cansado, los ojos demasiado atentos. Se quedó sentado en la cama unos minutos, escuchando. No entendía todo lo que le llegaba, pero percibía lo suficiente para saber que el mundo no era tan silencioso como siempre le habían dicho. El sonido distante de un grifo abriéndose aceleró su corazón. El arrastre de una silla en la cocina lo hizo contener la respiración. Cada ruido era un pequeño choque, una confirmación silenciosa de que algo enorme estaba ocurriendo dentro de él. Cuando Clara entró en el cuarto, encontró al niño sentado, abrazando las rodillas, el rostro dividido entre el miedo y el fascinación. Se sentó a su lado con cuidado, explicándole con gestos y pocas palabras suaves que eso era normal, que el mundo hacía ruido, que él estaba seguro. Miguel asintió, pero seguía agarrando su mano con fuerza, como si esa mano fuera el único punto fijo en un universo que empezaba a expandirse demasiado rápido. Arthur bajó a desayunar con el rostro pesado, los ojos hundidos de quien no durmió. Se sentó en la mesa demasiado larga, para una familia demasiado pequeña, y percibió lo vacía que siempre había sido esa casa, incluso llena de empleados. Cuando Miguel entró, acompañado por Clara, Arthur sintió un nudo en el pecho, al notar algo simple, casi cruel. El niño reaccionaba al sonido de la silla, al ser arrastrada. Giraba la cabeza, fruncía el ceño, intentaba localizar. Pequeños gestos que decían más que cualquier informe médico. La gobernanta observaba todo a distancia, con atención excesiva. Cada reacción de Miguel, cada acercamiento de Clara, era registrado mentalmente como una amenaza. Para ella, aquel cambio no era una victoria, era un riesgo. La casa había funcionado durante años con reglas claras, silencio absoluto, jerarquía rígida. Ahora, una empleada sencilla había atravesado todas esas fronteras, y además era vista como esencial. Parece agitado, comentó, fingiendo preocupación. Tal vez esté siendo expuesto a demasiados estímulos. Arthur la miró durante unos segundos antes de responder. Está viviendo, dijo con voz firme por primera vez en mucho tiempo. La gobernanta apretó los labios. Esa respuesta no estaba en sus planes. A lo largo del día, Clara percibió pequeños cambios en el comportamiento de los otros empleados. Miradas demasiado largas, susurros interrumpidos cuando se acercaba, tareas alteradas sin aviso. No era hostilidad abierta, pero era presión, un intento silencioso de recordarle cuál era su lugar. Clara sintió el peso, pero no retrocedió. Cada vez que pensaba en alejarse, recordaba la mirada de Miguel cuando descubría un sonido nuevo. Y eso era suficiente para continuar. Aumegiau Targi. Arthur fue llamado al despacho de la gobernanta. La conversación duró más de lo normal. Cuando salió, el rostro estaba cerrado, tenso. Clara lo notó de inmediato. No dijo nada, pero algo iba mal. Más tarde supo por uno de los empleados más antiguos que la gobernanta había planteado preocupaciones sobre la influencia de Clara en el niño, insinuando que todo aquello podía ser una confusión pasajera, una ilusión creada por demasiada expectativa. Arthur no creyó del todo, pero la semilla de la duda fue plantada. Y la duda, él lo sabía, siempre encuentra terreno fértil en quien ya falló antes. Esa noche, Miguel tuvo un episodio difícil. Un sonido fuerte de la calle lo asustó, haciéndolo llorar y presionar el oído instintivamente. No por dolor, sino por exceso de estímulo. Clara corrió a calmarlo, lo sostuvo en brazos, explicó con paciencia, pero la gobernanta apareció casi de inmediato, el rostro duro, la voz fría. Esto es exactamente lo que temía, dijo. No está preparado para esto. Está siendo expuesto demasiado rápido. Esto es irresponsable. Arthur llegó poco después, atraído por el ruido. Vio al hijo llorando. Vio a Clara intentando calmarlo,
y sintió regresar con fuerza el viejo miedo. El miedo a equivocarse de nuevo. Por unos segundos, dudó, y Clara lo percibió. Ella se levantó despacio, sosteniendo a Miguel con cuidado, y habló con una calma que sorprendió incluso a sí misma. Dijo que aquello no era dolor, era adaptación, que ningún proceso de cambio ocurre sin incomodidad, que el niño necesitaba aprender a vivir con el sonido, así como había aprendido a vivir sin él. No era confusión, era transición. Arthur escuchó. Esta vez, escuchó de verdad, miró al hijo, respiró hondo, y pidió que la gobernanta se retirara. Fue un gesto pequeño, pero definitivo. Por primera vez, eligió no el control, sino la confianza. La gobernanta salió con el rostro cerrado, pero por dentro algo se quebraba. Entendía que estaba perdiendo espacio, y las personas que pierden espacio después de años en el control, rara vez aceptan eso en silencio. Esa misma noche, Clara encontró la puerta del cuarto de Miguel cerrada por fuera. Un detalle mínimo, casi imperceptible. Cuando preguntó, dijeron que era por seguridad. Pero Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Demasiada seguridad. Siempre fue otra forma de prisión. Abrió la puerta, entró, y encontró a Miguel sentado en la cama, asustado, sosteniendo un avión de papel arrugado. Al verla, los ojos se le llenaron de alivio. Clara entendió allí que la amenaza no sería directa, no sería abierta. Sería sutil, silenciosa, como siempre había sido en esa casa, y en ese instante, hizo una promesa silenciosa a sí misma. No permitiría que el silencio volviera a vencer, porque ahora, Miguel tenía sonido, y ella tenía valor. La injusticia no llegó de forma evidente, llegó del modo más eficaz posible, disfrazada de preocupación. A la mañana siguiente, Clara fue llamada al despacho administrativo de la mansión, un cuarto demasiado pequeño para cargar tanto peso simbólico. La gobernanta estaba sentada detrás del escritorio, postura impecable, manos cruzadas, expresión demasiado neutra para ser sincera. Sabra a la mesa, un sobre marrón, y algunos papeles dispuestos de manera calculada. Pero junto con el descubrimiento, llegó el cansancio. Por la noche, Miguel se despertaba confundido, sobrecargado, presionando el oído, no por dolor físico, sino por exceso. Clara permanecía a su lado, explicando, calmando, ayudándolo a organizar aquel torbellino nuevo. Y fue exactamente ahí cuando la gobernanta decidió actuar. En la mañana de un sábado, Clara fue impedida de entrar en el cuarto de Miguel. La puerta estaba cerrada, y se había dado una orden directa a los empleados. A nadie, salvo Arthur, podía permanecer con el niño hasta nueva indicación. La justificación llegó fría, técnica, casi clínica. Reorganización, dijeron. Por su bien, Miguel empezó a llorar, casi de inmediato. Un llanto distinto a los otros, más desesperado, mezclado con intentos frustrados de llamar el nombre de Clara a Arthur. Oyó desde el despacho y sintió revolverse el estómago. Aquel sonido, aquella voz aún en formación, cargaba algo que reconoció demasiado tarde: miedo a ser abandonado de nuevo. Cuando entró en el cuarto, encontró al hijo encogido en la cama, los ojos húmedos, el cuerpo rígido. Miguel señalaba la puerta, insistente, repitiendo el nombre de Clara con dificultad, como si cada sílaba exigiera esfuerzo. Arthur intentó calmarlo, pero percibió rápidamente que no era suficiente. No era falta de cariño, era falta de seguridad, y esa seguridad tenía nombre. Arthur salió del cuarto con pasos firmes y encontró a la gobernanta en el pasillo, como si lo estuviera esperando. Ella habló antes de que él pudiera decir algo. Dijo que aquello era necesario, que Clara estaba creando dependencia emocional, que el niño necesitaba aprender a regularse sin ella, que iban demasiado rápido. Hablaba con convicción, con la tranquilidad de quien cree estar en lo correcto. Arthur escuchó en silencio, y por primera vez, no sintió confusión, sintió claridad. Recordó el hospital, el momento en que el médico retrocedió, y Clara avanzó. Recordó el primer sonido al que Miguel reaccionó. Recordó la mirada del hijo cada vez que ella entraba en la habitación. Y entendió algo simple y doloroso. La dependencia no era el problema. El problema era haber privado al niño de cualquier vínculo seguro durante demasiado tiempo. «Abra la puerta», dijo. La gobernanta dudó. Fue solo un segundo, pero fue suficiente para revelar lo que estaba en juego. Arthur repitió la orden, ahora con voz firme, sin espacio para negociación. Cuando la puerta se abrió y Clara entró en el cuarto, Miguel corrió hacia ella sin pensar, aferrándose como si se salvara de un ahogamiento invisible. Arthur observó toda la escena sin desviar la mirada, y allí, delante de todos, hizo algo que no hacía desde hacía años. Eligió. No el camino más silencioso, no el más cómodo, sino el más verdadero. Esa misma tarde,
La gobernanta recibió un aviso formal. No era despido todavía, pero era un límite claro. Su autoridad sobre decisiones relacionadas con Miguel había terminado. Cualquier nuevo intento de interferencia sería considerado desobediencia directa. Su reacción fue contenida, educada, pero los ojos decían otra cosa. Aquello no había terminado. Esa noche ocurrió algo inesperado. Miguel, exhausto después de un día emocionalmente intenso, durmió profundamente por primera vez desde que empezó a oír. No se despertó con sobresaltos. No presionó el oído. No lloró. Clara se quedó sentada junto a la cama un rato, observando la respiración tranquila, sintiendo una mezcla extraña de alivio y miedo. Alivio por verlo en paz. Miedo porque sabía que la paz, en esa casa, nunca duraba mucho. Arthur se acercó en silencio y se quedó allí también, mirando al hijo dormir. Por primera vez, sintió algo que no sentía desde antes de la tragedia que marcó su vida en esperanza sin culpa. Pero junto a ella vino la certeza de que esa elección tendría consecuencias. Las personas que pierden el control no se apartan en silencio, guardan rencor. Y el rencor, cuando crece demasiado, siempre encuentra una forma de herir. Y mientras Miguel dormía, finalmente tranquilo, la gobernanta hacía llamadas discretas, organizaba documentos antiguos, revivía detalles que podrían usarse en el momento adecuado, porque para ella, esa historia aún necesitaba ser corregida, y el precio de esa corrección estaba a punto de ser cobrado. La acusación llegó de la forma más cobarde posible, por la espalda. No fue dicha en voz alta, ni puesta en un documento oficial al principio. Empezó como susurro entre empleados, luego como preocupación legítima, llevada a personas externas a la casa, hasta que finalmente llegó al oído de Arthur como algo que jamás imaginó oír sobre Clara. Decían que se estaba aprovechando emocionalmente del niño, que había creado una dependencia peligrosa, que estaba manipulando la fragilidad de un padre en duelo para mantenerse allí. Nada se decía de forma directa, pero todo se insinuaba con precisión quirúrgica. Arthur escuchó todo en silencio. Cada palabra era como un golpe. No porque creyera completamente, sino porque reconocía el método. Era el mismo método que él mismo había usado durante años para huir de su propia culpa, crear narrativas cómodas, para no enfrentar el dolor real. Esta vez, sin embargo, algo en él había cambiado. No reaccionó con explosión, ni con alejamiento inmediato. Observó, lo prestó atención a lo que realmente importaba. Y lo que importaba estaba en el cuarto de Miguel. El niño seguía evolucionando, no de forma lineal, no sin tropiezos, pero de forma viva. Empezaba a reconocer voces, a diferenciar sonidos, a reaccionar a emociones en la forma de hablar de las personas. A veces se equivocaba, confundía, se asustaba, pero siempre volvía a intentarlo. Y siempre hacía eso cuando Clara estaba cerca. No porque ella lo controlara, sino porque no lo abandonaba cuando se equivocaba. Fue en una de esas noches cuando la gobernanta intentó el golpe final. Arthur llegó más temprano a casa y encontró a Miguel llorando solo en el cuarto, la puerta cerrada, la luz apagada. El niño presionaba el oído, no por dolor físico sino por pánico en Clara. No estaba allí. Cuando Arthur preguntó dónde estaba, oyó la respuesta seca. Había sido apartada temporalmente por cruzar límites, sin conversación, sin aviso, sin elección. Algo se rompió dentro de él en ese instante. Arthur se sentó en el suelo con el hijo en brazos intentando calmarlo, sintiendo el peso de todo lo que había permitido que sucediera. Miguel intentó hablar, la voz entrecortada buscando a Clara repitiendo su nombre, como quien busca aire cuando se está ahogando. Y Arthur entendió, finalmente, que aquello no era dependencia enfermiza. Era un vínculo saludable, negado demasiado pronto. Se levantó con el hijo aún en brazos, y caminó por la casa en silencio. Fue hasta el despacho de la gobernanta. Abrió la puerta sin llamar, y encontró todo demasiado organizado, para alguien que decía actuar solo por cuidado. Carpetas, anotaciones, contactos, registros antiguos. Todo allí contaba una historia distinta de la que se venía diciendo. Arthur no gritó. No discutió. Solo pidió que se retirara de la casa esa misma noche. No como castigo impulsivo, sino como consecuencia clara. Dijo que había confundido control con protección durante demasiado tiempo, y que esa casa ya no sería un lugar donde el silencio se impusiera a la fuerza. Cuando llamaron a Clara de vuelta, no sabía qué esperar. Encontró a Arthur exhausto, los ojos enrojecidos, pero firmes. No pidió disculpas largas. Solo dijo algo simple y definitivo: te quedas, porque mi hijo te necesita, y porque yo necesito aprender a hacerlo diferente. Miguel corrió hacia ella. En cuanto la vio, no dijo nada. Solo la abrazó con fuerza, el rostro escondido,
el cuerpo finalmente relajándose. Clara sintió caer sobre los hombros todo el peso al mismo tiempo. Miedo, alivio, responsabilidad. Pero sobre todo, sentido. Los días siguientes fueron de reconstrucción. La mansión cambió poco a poco en ventanas abiertas, sonidos permitidos, risas, aún tímidas, pero reales. Arthur empezó a participar en la rutina del hijo, a escuchar, a equivocarse, a intentar de nuevo. No como Hiro, sino como padre, aprendiendo tarde, pero de verdad. Miguel empezó terapia, luego la escuela, no sin dificultades, no sin prejuicios, pero con algo que nunca había tenido antes, en una base emocional. Y siempre que se sentía perdido, volvía a Clara no como mulata, sino como puerto seguro. Meses después, en una noche tranquila, Miguel preguntó algo que hizo a Clara contener la respiración. Dijo que recordaba el dolor antiguo como un mal sueño, distante, y que ahora, cuando oía el mundo, no sentía miedo, sentía curiosidad. Dijo que le gustaba oír voces, incluso cuando eran tristes, porque significaban que alguien estaba allí. Arthur oyó eso desde la puerta, y lloró en silencio. La mayor riqueza que tenía no estaba en los negocios, ni en la mansión, ni en el nombre que llevaba. Estaba en ese sonido imperfecto, aún en formación, llamando a alguien que tuvo el valor de escuchar, cuando todos los demás eligieron el silencio. Y si esta historia llegó hasta aquí contigo, si en algún momento algo te apretó el pecho, entonces comenta aquí abajo la palabra sonido. Solo quien acompañó hasta el final va a entender por qué.